Isabel Rousseau, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres doctora en Sociología por la Universidad de París, eres investigadora en el Colegio de México, tienes muchos años aquí en México, y estuviste aquí en el programa hace más de un año, mucho más de un año, bueno, cuando eran las elecciones en Francia. Macron ya estaba muy enfilado hacia la presidencia como el favorito. Y fuiste en ese momento bastante crítica o puntualizaste una serie de cosas de las dificultades y el panorama complejo que tendría Macron como presidente. Ha pasado más de un año y medio desde que tomó posesión y pues las cosas han cambiado. Aparte ocurrió este dato muy importante que ganó la Asamblea en Francia prácticamente con una mayoría absoluta, ¿no es cierto? Y ahora pues está enfrentando, parece que la crisis más fuerte de lo que va de su mandato, con lo que se ha llamado la protesta de los chalecos amarillos. Sí. ¿Qué son los chalecos amarillos? Es gente común y corriente, es gente de la clase media, media baja o media que ha venido, digamos, a menos por una serie de dificultades económicas y en particular una alza exagerada de los impuestos desde Hollande. No empieza con Macron, nada más que Macron prosigue. Hollande fue una de las razones por las cuales cayó en desgracia. Y los chalecos amarillos es un movimiento totalmente sui generis que empieza con Internet, a raíz de Internet. En mayo, una mujer que era una microempresaria, a través de change.org, manda una carta donde explica al gobierno que ya los impuestos son demasiados y que además el impuesto brutal que quiere hacer o elaborar sobre los combustibles son inadecuados y da algunas soluciones. Esa carta, digamos, a través de change.org, primero fue inmediatamente firmada por 250.000 personas y después ella fue entrevistada por Le Parisien y a raíz de eso se amplificaron muchísimo más. ¿Ella fue entrevistada cuándo? ¿Inmediatamente después? No, como en septiembre, algo así. Ah. Y llegaron más o menos a 900, casi 1 millón de firmas, lo cual es enorme. Un poco después, en octubre, inicios de noviembre, un trailero, una persona que maneja trailers. Trailero. Un trailero. Perdón. No. Por internet, por Facebook, apela o dice, pues deberíamos de manifestar para justamente ir en contra de una alza inconsiderada del diésel y de la gasolina sin plomo a partir del 1 de enero. Y pues apeló en toda Francia a que se pongan chalecos amarillos. Explico después, si quiere, lo que son los chalecos amarillos. Son lo mismo que aquí, no son para que no te vean. Exacto, pero son obligatorios en Francia. ¿Obligatorios para qué? Para cualquier conductor. En un coche uno debe de tener un chaleco amarillo. Se te descompone el coche, te pones el chaleco. Exacto. Entonces, apela a una especie de manifestación o por lo menos una protesta bloqueando los grandes comercios, el Carrefour, que son los puntos de, digamos... ¿Centros comerciales? No, donde se cruzan las carreteras, las estaciones como tipo Pemex de servicio de gasolina, las gasolineras. Y pues la verdad, apelo en noviembre, la primera manifestación fue, creo yo, el 17 de noviembre, y fue absolutamente increíble porque no se sabía, o sea, no había un líder. No hay un líder todavía, entiendo. No hay líder todavía, se rehúsan a tener líderes. Pero la primera manifestación fue enorme. Es que hubo en toda Francia, en todos los centros, digamos, las ciudades, y en París, en los Campos Elíseos, ¿no? En los Campos Elíseos, ¿por qué? Porque es el lugar donde no solamente hay turistas, pero es la parte oeste de París, de los bonitos barrios, ¿no? Sí, muy.
Entonces, aquí normalmente no hay manifestaciones, no hay protestas. Eso quiere decir que esta inconformidad abarcó prácticamente a toda la población, es lo que tú quieres decir. No quiero decir que eligieron justamente los barrios bonitos para luchar en contra de los, sino ricos, los que están protegidos de alguna manera, ¿no? Ahora, un punto importante, perdón, que quisiera que señalar y que tú lo aclararas. Este impuesto que está proponiendo Macron, bueno, ya hecho reversa, es un impuesto justamente con fines estrictamente ecológicos, Sí, ¿no es cierto? sí. O sea, no es un problema de finanzas públicas. No. Bueno, hay un problema de finanzas públicas, pero es un impuesto ecológico. Ahora bien, esa gente que vive en la periferia de las grandes urbes, porque no son tan ricos como para tener un bonito departamento en las urbes, o viven en el campo y utilizan su coche y son coches de diésel, porque los gobiernos anteriores habían hecho una propaganda extraordinaria para que se compren coches con diésel, alegando que el diésel era menos contaminante que la gasolina. Y hoy en día están diciendo que es al revés. Entonces, muchos franceses dicen, bueno, pues, ¿qué está pasando? Claro. Nos están mintiendo, de repente hay una reversión. Ahora, no sé cómo es la cosa en Francia, pero aquí el diésel y la gasolina cuestan prácticamente lo mismo. Pero en ese momento en Francia sí había una gran diferencia. De todos modos, un motor diésel tiene una ventaja sobre el de gasolina, que es que te da un rendimiento mucho más grande. Por un litro tienes mucho más kilómetros, ¿no? Exacto. Entonces, es más barato. Es más barato, por eso son... Y los campesinos casi todos tienen coches con diésel, porque además tienen que recurrir grandes distancias. En Francia, la población del campo está aislada de alguna manera, ¿no? Entonces, es esta clase O sea, social no solamente un que movimiento en el campo, también es un movimiento urbano. Periurbano, es decir, de los que viven alrededor, más que nada, de las grandes ciudades, O sea, que tienen que utilizar su coche. Al inicio nace así, pero lo que pasa es que realmente va más allá de solamente los combustibles. Ataca, y es un poco el fondo del problema, a todos esos impuestos que están apareciendo, Abrumando. abrumando una buena parte de la población. Por eso este movimiento ha sido seguido y apoyado más o menos por el 75% de la población. Realmente, entonces, es una protesta contra el Estado y los impuestos, lo que estaríamos viendo. Es una propuesta contra el Estado y los impuestos en primer lugar, sobre todo porque ha habido supresión del impuesto sobre la fortuna. A partir de este momento, Macron aparece como el presidente de los ricos y lo que están pidiendo hoy en día es que se reingrese el impuesto sobre la fortuna. Y Macron en ese momento Ese impuesto es el que puso Hollande. No, lo habían puesto yo creo que desde Giscard, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Bueno, lo que quiero decir es que de alguna manera aquí hay una diferenciación social bastante fuerte, ¿no? Otra cosa es que esa parte de la población no está tan sensible al discurso ecologista. Porque dicen, bueno, pues es cierto, podemos acabar con el planeta, pero nosotros no podemos acabar el fin del mes. Entonces, pues sí, entonces, primero... No, Primero lo primero, sí. Lo primero es que hay unos que realmente es difícil creer eso desde México, porque en México ven a los franceses como pues, un país acomodado, Ahora, etc. Esta degradación, digamos, en el nivel de ingresos de estas clases, que sean clases medias, bajas, según entiendo lo que tú dices, se ha venido desarrollando en parte por la política impositiva del Estado francés. Sí. ¿Nada más por eso o también hay algo que tenga que ver con el mercado o no sé? No, está fundamentalmente el por Estado. un estado de bienestar que finalmente unas políticas sociales muy generosas, pero eso se tiene que pagar, ¿no? El problema es que los impuestos no tienen el mismo sabor o peso sobre las diversas capas, digamos, de la población, ¿no? Entonces, ¿se podría diferenciar este movimiento, por ejemplo, de un movimiento como el Brexit o de otros movimientos en Europa que han tenido un contenido esencialmente nacionalista y además antiglobalista?
pero también mucho así porque piensan que Europa de alguna manera ha encarecido, ha provocado esos problemas. En particular es un movimiento que va en contra de los grandes centros comerciales porque piensan que los pequeños negocios, los pequeños negocios están afectados, por eso bloquean los centros comerciales. Sí hay, digamos, una especie, o sea, sí hay un reclamo en contra, no tan explícito, pero en contra de la globalización y particularmente en contra de Europa. No aparece en el primer plano, pero no habría... Por lo menos entre varios. Ahora, lo que es impresionante es que hay un gran apoyo de parte de 75% de la población. 75. Sí, los sondeos lo muestran. ¿Sí? Ahora, Macron ya echó para atrás, ¿no? Este impuesto ya va a ser, cuando menos, suspendido durante el próximo año, que era cuando se iba a aplicar, ¿no? Sí. Pero el fondo de la cuestión, como tú dices, estaría en que justamente tendría que ofrecer algo en términos, por ejemplo, de menor regulación y menores tasas impositivas para que fuera algo sustantivo para esta población. Y ¿no es cierto? subir, yo creo que Édouard Philippe, que es el primer ministro, ofreció aumentar el SMIC, que es el sueldo mínimo. Entonces, lo que sucede es que esta clase política es una clase política muy inteligente, es decir, de gente muy brillante, pero que carecen de contacto con la población, no han tenido la sensibilidad, no reaccionaron a tiempo, porque fueron tomados por sorpresa. Los medios también. Al inicio los medios los despreciaron. ¿Qué es eso, no? Los chalecos amarillos. Y es cuando hubo violencia, es decir, a partir del segundo sábado, porque cada sábado hay manifestaciones muy formales, digamos, en todas las ciudades en Francia, pues empezaron a estar como, ¿y qué es eso? Y el gobierno al inicio se rigidizó, no quiso atender el problema, y hoy en día que lo atiende, el problema es que es demasiado tarde. ¿Qué prevés? Bueno, el movimiento no es un movimiento, es un movimiento, digamos, transversal, como ahora se dice, sino tiene líderes. No. Tiene una demanda muy concreta que era, en este caso, era el impuesto a los a impuestos combustibles. en general, atender. Pero en muy pocas palabras, ¿qué crees que va a pasar? ¿Es un movimiento que se va a pagar ahora o que iba así? ¿No? Van a tener una manifestación este sábado. Ajá. Además, los estudiantes empiezan a reclamar. Los sindicatos que habían desaparecido totalmente del panorama se juntan. No lo sé, nadie sabe bien a bien lo que va a suceder. El gobierno está en una posición bastante difícil. Además, piden la disolución de la Asamblea. Piden la disolución de la Asamblea. Y muchos han pedido la renuncia de Macron. Por supuesto que el gobierno no puede ceder sobre esos dos puntos. Y no están satisfechos con, digamos, las respuestas que el gobierno les ha dado. Bueno, y lo otro que habría que resaltar es que justamente por el resultado electoral de la pasada elección presidencial, la oposición prácticamente no tiene fuerza en la Asamblea como para oponerse a Macron. Entonces, la oposición fundamental ahora viene en la calle. Sí, Macron tuvo realmente 24% de los votos, primera vuelta. La segunda vuelta fue un voto en contra de Marine Le Pen. Segundo, él desplazó, digamos, a los partidos políticos tradicionales, el Partido Socialista y la derecha, y dejó a los extremistas. Los sindicatos han estado un poco barridos también por el efecto Macron. Y de alguna manera se encuentra solo en el centro del ajedrez político, con una extrema izquierda, una extrema derecha, y esos movimientos surgen justamente por la falta de intermediación que el efecto Macron con su partido, que digamos Cerramos con eso, Isabel. Muchas gracias. Te agradezco. Te invito próximamente. Okay, muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.